Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué gusto es estar este miércoles con ustedes. Qué bendición anoche con la lluvia, pero ahora estamos esperando que llueva más. Tenemos que orar porque nos hace mucha falta la lluvia. Vamos a orar. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tanta bendición. Gracias, Señor, por la lluvia de ayer, pero queremos más, Señor. Nuestra ciudad lo necesita, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Estamos en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2, en el versículo 21 hasta el 24. Dice, tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces tenemos que entenderla. El lunes vimos que los judíos que tienen sobrenombre y que conocen la voluntad y que instruyen y que enseñan. Y ahora dice en el 21, ¿tú qué enseñas? ¿Tú qué enseñas? Dice la palabra del Señor. Los religiosos judíos no viven lo que profesan. Esto se ve en 5 preguntas que Pablo hace. Ahí en el versículo 21 dice, ¿tú qué enseñas? No te enseñas a ti mismo. Es una tremenda responsabilidad, mis amados, enseñar la palabra de Dios. Porque haces así y 3 te dicen tú también y también el gordo. Tú que enseñas, tienes que enseñarte tú mismo. ¿Tú qué enseñas? Entonces, no te enseñas a ti mismo. La pregunta no se dirige solamente a los maestros, sino a todos, porque todos enseñamos unos a otros. A través de la vida, todos pretendemos conocer algo, algunas verdades sobre moralidad, sobre cómo deberíamos de vivir, cómo deberíamos de comportarnos. Con frecuencia comunicamos estas verdades a nuestros hijos, amigos, vecinos, colaboradores o alumnos, simplemente. Cuando comunicamos y enseñamos, ¿no escuchamos la verdad? ¿No nos enseñamos a nosotros mismos? Cada vez que tú compartes un versículo, te lo estás enseñando a ti mismo. Pero no nada más enseñarlo, tenemos que practicarlo, tenemos que aplicarlo a nuestra vida, lo que estamos enseñando. Cuando comunicamos y enseñamos, ¿no escuchamos la verdad? ¿No nos enseñamos a nosotros mismos? ¿Qué derecho tenemos de decir a otro cómo debe de ser, cómo debe de vivir, si nosotros vivimos de otra manera? Si no estamos aplicando a nuestra familia, a nuestra casa, lo que estamos enseñando. Este es el pecado de la hipocresía, pecado cometido por muchos religiosos. En Mateo 23, 28 dice, así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresías e iniquidad. Al Señor hasta les dice ahí mismo, son como lápidas, como tumbas blanqueadas. Como ahora en noviembre, que van a ser el Día de los Muertos, los judíos iban y blanqueaban las tumbas, pero por dentro estaba pues la corrupción. Y el Señor dice, ustedes son como tumbas blanqueadas. Entonces tenemos que entender, dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y en 1 de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que nos quitemos toda hipocresía, todo lo que es falsedad. No lo quiere el Señor para nosotros. No lo quiere el Señor. Dice la otra pregunta, ¿tú que predicas? No, que no se ha de hurtar, ¿hurtas?
tomas lo que es de otros, robas dinero, robas en tu trabajo, le robas a tu vecino, robas a tu familia, robas cuando andas comprando, robas cuando estás rindiendo una prueba en el colegio. Podemos robar de mucha manera. Decimos, no, yo no hurto nada, pero robamos tiempo a otra persona o robamos tiempo en el trabajo. Si robas, ¿qué derecho tienes de decir a otros que no deben de robar? Que los demás no tienen el derecho de tomar lo que quieran de otras personas. Si mucha gente empezara a apoderarse de lo que quiere, cuando quiere, entonces el mundo se convertiría en un completo caos. Si dices que el hombre no debe de robar, ¿por qué robas? Este es el pecado de los muchos religiosos. Robar es un pecado que conduce a un completo caos, debido a sus efectos devastadores. Es uno de los 10 mandamientos. No hurtarás, dice Éxodo 20:15. En Efesios 4:28, en el Nuevo Testamento, porque la gente puede decir, bueno, pero ese es el Antiguo Testamento, eso es los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no tienen caducidad. En Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. ¿Robabas? Ya no robes más. Ya no robes más. La tercera pregunta. ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que quieres novios y novias, hijos e hijas puros? ¿Vives en forma pura? ¿Que miras y contemplas y lees y escuchas? ¿Miras por segunda vez a una mujer? ¿Lees revistas, libros, novelas pornográficas? ¿Tienes pensamientos lujuriosos? ¿Abrigas pensamientos sexuales? ¿Te vistes de modo que exhibes tu cuerpo? ¿Te vistes con vestidos muy escotados, muy rabones? ¿Exhibes tu cuerpo? ¿Miras y apoyas programas de televisión que tienen sugerencias de escenas inmorales? Aunque los hombres lo nieguen, hacemos lo que pensamos y nuestros pensamientos vienen de lo que vemos y contemplamos. Leemos y oímos. Por tanto, si vemos y contemplamos, leemos y escuchamos sugerencias sexuales, nuestros pensamientos se centran en deseos carnales. Esta es la causa del quebranto moral en nuestra sociedad. Tú que dices que el hombre no debe cometer adulterio, pero tú lo cometes. Lo cometes en tu mente. El Señor dice en Mateo 5, 27 y 28, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se fijan? Qué tremendo es guardar nuestra vida, guardar nuestros pensamientos, llevar nuestros pensamientos a cautivos a la orden de Dios. Entonces, tenemos que tener eso. Tenemos que, lo que predicamos, hacerlo. Lo que decimos, cumplirlo. No debemos de ser medias tintas. Dice en Deuteronomio 11:16, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclináis a ellos. En 1 de Juan 5:21 dice, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Porque la cuarta pregunta dice, tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? La palabra sacrilegio es violar el compromiso que uno tiene con Dios. Robarle a Dios significa considerar que algo es más importante que Dios, tan importante que exige que le entregues la entrega que debes a Dios, los diezmos y ofrendas que debes a Dios. Dices que adoras a Dios y abominas los ídolos, sin embargo toma lo que pertenece a Dios. Tu consagración, tu tiempo, tu energía, tus diezmos para dárselo a otro. Es bien fácil decir, pues la iglesia no tiene necesidad.
Mi diezmo mejor se lo doy a mi vecino que no tiene. Dale de lo tuyo, no de lo del Señor. No le des del diezmo del Señor, da lo que es tuyo. Con el 90% haz lo que tú quieras. Dáselo a tu vecino todo. Pero lo que es del Señor, no le robes al Señor. No le robes al Señor. Dice en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, ya dice, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces tenemos que ser sinceros, cumplir con lo que decimos. La quinta pregunta es, tú que te jactas de la ley, o sea, la Biblia, con infracción de la ley deshonras a Dios. La respuesta es clara. Deshonramos a Dios cuando hablamos de su palabra. Sin embargo, quebrantamos sus mandamientos. Deshonramos a Dios delante de los hombres, haciendo que su nombre sea blasfemado. Cuando nos jactamos en la palabra de Dios, pero quebrantamos sus mandamientos, damos ocasión para que el mundo y la gente tome el nombre de Dios y blasfeme, maldiga, lo reproche, lo ridiculice, se burle, se niegue, lo insulte, lo profane. Muchas personas se han condenado por la hipocresía de los religiosos. Este es uno de los terribles pecados de los religiosos. En Marcos 7:6 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, dice Tito 1:6. Entonces, dice Santiago 3:10, de la misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Esta boca no puede maldecir y bendecir. Es como una fuente que sale agua dulce y agua salada. Debemos de guardar nuestra boca. Entonces, vamos a ver otra vez los 5 preguntas. ¿Tú que enseñas? ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas? No sé. ¿Que no se ha de hurtar? ¿Hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas los ídolos? ¿Cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley? Con la infracción de la ley deshonras a Dios. Tenemos que tener tanto cuidado de cuidar nuestra vida espiritual. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con los hermanos? ¿Cómo está mi relación con la Biblia? ¿Cómo está mi relación con lo que yo he prometido a Dios? ¿Cómo está mi relación? ¿Realmente lo que enseño lo practico? ¿Lo que predico lo vivo? ¿Lo que digo lo hago? Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, qué preciosos pasajes hemos leído en esta mañana, en esta tarde. Qué precioso, Señor, qué compromiso tan grande tenemos con Dios de hacer lo que a Él le agrada, de decir lo que a Él le agrada, de actuar como a Él le agrada que actuemos. Damos gracias, Señor, a ti, porque nos das la oportunidad de enseñar, de predicar, de hablar, pero que nos prediquemos y nos enseñemos a nosotros mismos. Y que no estemos con hipocresía delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué gozo es de haber estado este miércoles. Los espero el viernes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.